Hoy en día el mundo digital está lleno de cosas que causan demasiada admiración. Vemos carros con piloto automático. Vemos aplicaciones que nos permiten convertir la voz a texto. Y vemos robots que nos pueden atender o generar alguna consulta. Y todos nos preguntamos, ¿cómo funciona todo esto? Bien, para que funcione todo esto es una serie de complementos, como por ejemplo, microchips, sensores, red Wi-Fi y GPS. A todo esto lo vamos a definir en una sola palabra, llamada algoritmos. Y nos preguntaremos, ¿qué son los algoritmos? Los algoritmos es una serie ordenada de instrucciones o procesos que nos permiten llevar a cabo y llegar a dar una solución ante un problema determinado. Además, un algoritmo es preciso porque se tiene una serie de pasos a seguir. Es definido porque los mismos pasos se van a repetir, así uno quiera generar 1 o 2 o 3 veces repetir el mismo algoritmo. Tenemos que seguir los mismos pasos. Y por último, es finito, porque en algún momento este algoritmo va a llegar a concluir a su fin. Para ello nosotros necesitamos un input, un proceso y un output. Como podemos observar aquí, el input son los datos de entrada. Tenemos el proceso y como resultado en el output vamos a poner otro ejemplo, como por ejemplo la forma que nos enseñaban a multiplicar en la escuela. Tenemos por aquí el 1, el 8, el 28, de tal manera que estos datos son nuestro input, los datos de entrada, y empezamos. Bien, y por último vamos a obtener un output, que es el resultado. Entonces, el algoritmo son todos los pasos que vamos a seguir. ¿Para qué? Para llegar a dar una solución. De tal manera que no importa cómo ejecutemos estos pasos, lo importante es llegar a dar la solución y obtener un resultado. Tenemos varias series de algoritmos. Por ejemplo, el que vemos en la pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos la preparación de un té. Otro ejemplo simple, cuando vamos a preparar algo de cenar. El input sería la receta y el output sería la cena final, el plato en sí. Recordemos una cosa, que los algoritmos están en toda nuestra vida cotidiana. Todos estos algoritmos lo vemos a diario. Entonces, nos preguntamos, hoy en día existe un computador que se encarga de recibir millones de instrucciones. ¿Para qué? Para luego ser procesadas. ¿Mediante qué? La programación. Entonces, la programación es un conjunto de pasos estructurado de comunicación que conforma palabras y consiste en un conjunto de órdenes o comandos que describen un proceso deseado. Y esto, por ejemplo, existen varios lenguajes de programación, PHP, etc. Entonces, estos son lenguajes de programación que están constituidos con variables y funciones que esto le van a llegar a dar vida a una aplicación o algún software. Tenemos, por ejemplo, un robot. Es tan fácil definir qué es lo que puede hacer un robot, de tal manera que él ni siquiera sabe lo que está haciendo. Pero para eso necesitamos estar nosotros allí, un programador. De tal manera que el programador es el que entiende toda la lógica para hacer funcionar este robot. Además, este programador debe de tener un análisis demasiado profundo. ¿Para qué? Para llegar a dar buenas instrucciones a este robot y pueda funcionar. Si el programador no tiene un buen análisis, como por ejemplo para dar unas instrucciones a una persona de que vaya a hacer algún pago, no tendrá un buen análisis y un buen proceso
para ejecutar esta acción para este robot. Es fácil indicarle a una persona que hierva agua, que lo lleve a la cocina, encienda la candela, esperar que la tetera emita un sonido y servir el té. Pero en este caso, a una máquina, a un robot, es diferente. Nosotros tenemos que darle una serie de instrucciones que ya está basado en un lenguaje de programación, indicarle cada una de las líneas para que este robot, pueda ejecutar todo este proceso. Repito, a un robot o a una máquina hay que indicarle mediante un lenguaje de programación todos los procesos paso a paso para llegar a ejecutar una acción, como por ejemplo lo que vemos aquí. Y esto se hace mediante un programador. Hoy en día existen un montón de aplicaciones que nosotros usamos a diario, pero todos estos se basan en lo que es un lenguaje de programación y un algoritmo. Tenemos por ejemplo Google. Google tiene un algoritmo que nos permite mostrar los resultados de los datos a medida que nosotros vamos insertando en la búsqueda. Tenemos Waze. Waze tiene un algoritmo que te indica a ti desde tu ubicación hasta la ruta de tu destino. Y por último tenemos Mercado Libre, que se encarga de mostrarte los precios y lista de todos los posibles productos que tú estás buscando. Entonces, todo esto necesitan trabajar con un algoritmo. ¿Para qué? Para poder llegar al resultado final. Entonces, desde que nosotros programamos un robot con una serie de instrucciones, que es un lenguaje de programación, llegamos a dar el resultado. Pero para llegar a esto, a programar, necesitamos tener un buen análisis con respecto a lo que son los algoritmos. ¿Correcto?